información, noticias referidas a la temática de género, como todas las semanas. Así es. Tenemos información todo alrededor del aborto. Hicimos una especie de mix porque vamos a hablar también de una película. Ahí estamos viendo la imagen, pero todavía no voy a hablar de la película. Primero voy a hablar de caso real. Porque por primera vez una médica, tocoginecóloga, va a ir a juicio oral por haber denunciado a una joven en Tucumán y haberle hecho un legrado sin anestesia. Es una cosa impactante, pero además es muy bueno que haya llegado este caso a esta instancia. Estamos hablando de la médica Claudia Callejas. Ella es de Tucumán y esto es un caso que sucedió en el año 2012. Pensemos que faltaban todavía algunos años para que se sancione la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Llegó con un sangrado a la guardia ginecológica. Ella estaba teniendo un aborto en curso espontáneo, porque la persona que llegó, además de escasos recursos, no sabía que estaba embarazada. ¿Sí? Esto es lo que ella declara. La médica decide no creerle y lo que hace de manera absolutamente abusiva, digo, es violencia institucional obstétrica de lo peor que se les puede ocurrir. Lo que hizo fue primero decirle que no le creía, hacerle una denuncia porque lo que creía era que ella había iniciado el proceso de aborto en su propia casa, y además le hizo el raspaje, el legrado, sin anestesia, como castigo por creer que ella estaba incurriendo en lo que en ese momento todavía era un delito, que era un aborto. No conforme con esto, además de hacer la denuncia en el momento, mientras ella estaba sufriendo el aborto espontáneo y teniendo un legrado sin anestesia, hizo pasar a los policías a la sala donde ella estaba sufriendo todo esto. O sea, imaginen la escena horrorosa de una chica que no tiene ni siquiera conciencia de qué es lo que le estaba pasando. Llega porque estaba sangrando. Después se identificó que ella no había hecho ningún tipo de... no había tomado ninguna pastilla, ni había hecho ningún intento de hacer un aborto, sino que era un aborto espontáneo, como pasa tantas veces. Es una mujer que además ya tiene 3 hijos. Digo, no era una activista que estaba en contra de la maternidad o ese tipo de cosas que piensan muchos de pañuelo celeste. La médica la denunció, la castigó físicamente, no poniendo la anestesia cuando perfectamente podría haberlo hecho para hacer ese raspaje, para poder completar ese proceso de aborto que estaba en curso. Y además metió a los policías para intimidarla y para también seguirla castigando en ese momento en la sala médica. Es de una aberración, pero impresionante. Obviamente ella hizo la denuncia por este maltrato, por esta aberración que tuvo que sufrir. Obviamente estaba tratando de zafar, la justicia tucumana no quería hacer nada al respecto, pero finalmente logra la causa llegar a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dice, esto va a juicio, esto es aberrante. Y tengo por acá las palabras, algunas de las palabras que dijeron en relación a lo aberrante del comportamiento de esta médica. ¿Qué hizo? Cuando la médica fue denunciada, se rajó, se fue a Santa Cruz. Se fue a Santa Cruz a seguir ejerciendo la medicina allá, bien lejos de donde estaba. Se escapó, por supuesto, porque sabía que lo que había cometido era un delito. Finalmente logran entonces en el año 2020 anular lo que había pedido la justicia tucumana, que era archivar el expediente. Dijo, no, esto no se archiva, esto va a juicio, y finalmente en este momento está siendo detenido el juicio otra vez por los tribunales tucumanos. Entonces se está esperando ahora que la Cámara de Tucumán revoque esto para que efectivamente
el juicio pueda llevarse a cabo. Pero para darles también una idea de quién es esta persona, que yo realmente creo que se le debería revocar directamente la licencia médica. Cuando estaba en Santa Cruz, decía cosas como, por favor, los que tuvieron la posibilidad de nacer y que ahora apoyan el aborto, les pido que vayan a una plaza pública y se peguen un tiro. Estas eran declaraciones de esta médica ya escapada desde Santa Cruz, cuando estaba obviamente en el candelero todo el debate por la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Un monstruo que, bueno, por suerte el caso está en juicio, parece que está detenido, pero que se espera que con toda la publicidad que está teniendo, finalmente logre tener esta médica la sanción que corresponde por haber generado esta aberración a una persona que está en un estado de vulnerabilidad total en el momento en el que está cursando un aborto espontáneo. Y decía que lo combinaba, y ahí sí vemos la foto que tenemos en pantalla, con el caso de Belén, que es un caso muy, pero muy parecido, que está hecho película. El día jueves próximo, el jueves 18 de septiembre, se va a estrenar Somos Belén. Es una película basada en un caso real y que a su vez está basada en el libro de Ana Correa, una militante por los derechos de las mujeres histórica, que aborda el caso de Belén, que quedó detenida por un caso muy parecido, pero que ocurrió en el año 2014. Joven tucumana ella también, fue al Hospital Avellaneda porque estaba teniendo contracciones por un aborto espontáneo. Obviamente cuando ella llega al hospital, la acusan y la denuncian por haberse practicado, por estarse practicando supuestamente un aborto. ¿Qué hacen? Obviamente, bueno, terminan ese legrado y la meten presa. Belén estuvo presa un montón de años, casi 3 años presa, y por suerte pudo obtener la libertad porque una abogada especializada, Soledad esa se llama ella, en defensa de los derechos de las mujeres, decidió tomar el caso y logró, y además de que, bueno, la militancia feminista en ese momento tuvo el caso como un emblema y se ha reclamado cada vez que se pudo, finalmente Belén logró tener la libertad. La película, dicen que es muy conmovedora, estamos esperando el estreno, que es el jueves que viene, la dirige Dolores Fonsi. También actúa Dolores Fonsi y tiene un elenco espectacular, digo, hay actores como Luis Machín, están César Troncoso, es un elenco muy, muy interesante, así que quería terminar la columna, si bien tuvimos que ver estos temas terribles, recomendándoles que no se la pierdan a partir del jueves que viene. Somos Belén va a estar en todos los cines y posteriormente va a estar en algunas plataformas para poderla ver online. Una peli que además ya fue estrenada en algunos lugares y, por ejemplo, fue seleccionada para competir en el Festival de San Sebastián. O sea que tenemos casi garantía de que es un peliculón y que además está basada en un caso real y que está basada en un caso muy parecido a este que acabamos de contar, que además, por suerte, está yendo a juicio ahora. No se jode más con la salud de las mujeres, no se jode más con los derechos de las mujeres. El aborto es un derecho y aunque en ese momento no lo fuera, eran miles los abortos que se producían al año. Yo traje algunas cifras, si quieren que las compartamos. Entre 2021 y 2024 se produjeron un promedio de 78.000 abortos anuales, ¿sí? Este es un número relativamente estandarizado. Ahora tenemos un número un poco más preciso, porque al ser ley se pueden juntar datos. Paréntesis, no se están juntando datos desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Los últimos datos que tenemos son por pedido de acceso a la información, porque obviamente las políticas de género están completamente desarticuladas, pero es un número estandarizado. O sea, imagínense, abortar se abortó siempre y se va a seguir abortando. Por suerte ahora se lo puede hacer en condiciones que protejan
los derechos y la salud de las mujeres y que no tengamos que pasar por aberraciones espantosas como las que pasaron Belén y esta otra joven tucumana, que además ni siquiera estaban cometiendo un delito, estaban sufriendo un aborto espontáneo como miles de mujeres lo sufren al año. Así que bueno, las recomiendo, agéndense. Jueves que viene, 18 de septiembre, se estrena la película de Dolores Fonsi, Somos Belén.